¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ver cómo utilizar lo que vendría siendo un cuenta hilos para poder medir tanto roscas milimétricas como roscas estándar. Para esto nos vamos a apoyar, pues como pueden ver, de diferentes medidas de tornillos, incluso algunos machuelos también, y también algunos insertos como podrían ser estos. Y para complementar y para que se nos sea más fácil, nos vamos a apoyar principalmente de un vernier. También podríamos usar lo que sería una cinta métrica o un flexómetro, pero la verdad es que sería un poquito más complicado con lo que es el flexo. Entonces yo sí les recomendaría que de preferencia sería con lo que vendría siendo pues un vernier. Perfecto amigos, entonces para comenzar, les voy a dar un poquito de una explicación, igual aquí les voy a estar mostrando en pantalla. Cada una de estas circunferencias pequeñas que llaman, comúnmente se les conoce como hilos. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto de hilos? En el sistema métrico, la distancia entre cada uno de estos se conoce como el paso de rosca, es decir, dependiendo del tornillo, la distancia que hay entre cada uno de estos hilos va a ser como el paso de rosca, es decir, puede ser de 0.25 milímetros, 0.5 milímetros de distancia, puede ser hasta paso de 6 milímetros entre ellos, y de esa forma es como se mide la distancia el paso de rosca para un tornillo milimétrico. A diferencia de lo que vendrían siendo, por ejemplo, un tornillo estándar o una rosca estándar. Estas normalmente también se miden como hilos, pero estas se miden como por ejemplo aquí tengo mi vernier y aquí como pueden ver tengo lo que es una pulgada. Entonces se cuenta el número de hilos, el número de franquitas de estas que hay en una pulgada, es decir, no sé, por decirles un ejemplo, una rosca de 1/4 por 20 hilos, es decir, en una pulgada va a haber 20 circunferencias de estas, 20 hilitos de estos. Entonces, de esa forma es como se mide pues lo que vendrían siendo las roscas en sistema métrico y en sistema estándar. Muy bien, ahora sí, pasando a lo que vendría siendo nuestro cuenta hilos, tenemos dos partes para medición. Tenemos para medir tanto en sistema métrico como en sistema estándar. En sistema estándar, por ejemplo, perdón, en sistema métrico venimos con medidas de 0.25, 0.5, son medidas un poco más pequeñas, 0.4. Y este cuenta hilos en específico, tenemos medidas desde 0.25, que sería la menor, hasta lo que vendría siendo pues una rosca de paso 6, de 6 milímetros entre hilos. Y también tendríamos, en este caso, déjenme aquí, saco de un sistema estándar. Y la forma en que se diferencia es que esta tiene una pequeña G después del número. Es decir, aquí tendríamos 19 G, es decir, 19 hilos por pulgada, 20 hilos por pulgada, 22 hilos, 24, 25, 26 y así sucesivamente. Y de este otro lado, para no confundirnos, porque este sería 6, pero ese es sistema métrico, por eso estos después tienen también lo que vendría siendo una G. Por ejemplo, ahí tiene 4,5 hilos por pulgada, 5 hilos por pulgada, 6 hilos por pulgada. Por eso estos, para diferenciar, tienen lo que vendría siendo la G. Ahí sabríamos que pues estos son sistema estándar y pues los que no tienen la G serían sistema milimétrico. Entonces, primeramente vamos a comenzar con lo que vendría siendo el sistema milimétrico. Yo aquí tengo, por ejemplo, tornillitos pequeñitos que son M3 paso 0.5, que si se dan cuenta es una rosca muy, muy, muy finita. A lo mejor ahorita no lo voy a hacer tal cual porque la cámara tal vez para fines de visuales no los va a poder observar del todo bien.
Tengo, pues, tornillos como, por ejemplo, este que es un M6 por uno paso uno, pero para este ejemplo vamos a utilizar este tornillo milimétrico, que yo sé que es un M10 de paso 1.5, es decir, la distancia entre cada rosca es de 1.5 milímetros. Entonces, suponiendo que nosotros no supiéramos esta medida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro vernier, vamos a medir la circunferencia de nuestro tornillo, como podemos ver tiene 9.84. A veces los tornillos vienen un poquitito abajo de la medida, vean ahí 9.91. Por eso les decía que con el flexo también es posible porque lo podemos medir por la parte superior. Es decir, por ejemplo, yo aquí lo voy a medir en 10 y si se fijan, ahí no se alcanza a ver bien, ahí está. Tiene pues básicamente los 10 milímetros, pero pues sí es un poquito más tedioso y no tanto preciso, por eso es que le recomendaba más lo que es el vernier. De esta forma si podemos medirlo así, ahí está, vean. Entonces, una vez que sepamos el diámetro, va a ser, es decir, este caso va a ser un M10, porque es pues básicamente el que más se le acerca. Igual, no sé por eso es algo que van a ir aprendiendo con el paso del tiempo. Igual en internet, la verdad es que hay bastantes tablas como para que diferencien si es M10 o es a lo mejor una rosca estándar. Igual ahorita vamos a ver un pequeño ejemplito de eso. Entonces, ahora sí vamos a buscar. Yo por experiencia sé que es 1.5, pero ustedes a lo mejor al inicio pueden hacer lo que es prueba y error. Es decir, probar, decir, pues a lo mejor esta más o menos al tanteo, esta no le queda, vean. Si intentamos que encajen los tres, deben encajar perfectamente todas las pasos. A la de 6 no, pues esa no es. Esa de plano no es. Vamos a hacer ahí, por ejemplo, otra diferente. Aquí está la de 1.5, que es la que queremos, pero ahorita la vamos a omitir con fines demostrativos. A la de 1.5, pues esta se ve más o menos que puede llegar a embonar 1.75, perdón. Le calamos y como pueden ver, estas a lo mejor embona una o embonan dos, pero el punto aquí es que embonen todas. A 1.75 no quedó. Vamos a probar ahora la de 2, ¿no? Es decir, que entre roscas, entre hilos, haya una diferencia de 2 milímetros. Probamos. No, pues tampoco. Entonces, a lo mejor al inicio puede ser un poquito de prueba y error y pues la verdad es que no pasa nada, también es correcto. Ese es el punto al final de cuentas. Conforme vayan practicando van a ir aprendiendo y tomando experiencia. Ahora sí tenemos la que es la de 1.5. La vamos a acercar y como pueden ver, esta sí encaja perfectamente. Igual a lo mejor aquí en cámara puede que no se vea del todo bien, pero cuando ustedes lo hagan en físico, la verdad luego se van a dar cuenta cuando algo embona perfectamente en un lugar y cuando no. Entonces ahí tendríamos, este tornillo sería un M10 paso 1.5. Entonces sería M10 por 1.5. Igual también tengo un video, como por ejemplo cuando ocupamos barrenar y hacer algún machuelo, les digo qué broca pueden utilizar y pues cómo hacer los cálculos rápido, tanto en sistema métrico como sistema estándar. Vamos a ver otro ejemplito de el sistema métrico antes de pasar al sistema estándar. Aquí como pueden ver tenemos una patita. A lo mejor puede que en muchas ocasiones esto es más utilizado cuando te dan una pieza con rosca y que pues no te dan ninguna referencia de pues qué tipo de rosca es, que simplemente te dan la pieza el cliente o lo que sea y no te dicen nada, simplemente te dicen, ¿sabes qué? Quiero que me la hagas. Entonces en ese caso es cuando es bastante utilizado este método. Entonces, si a mí me dieran esta patita y me dijeran, oye, ¿sabes qué? Ocupo que me las fabriques, pero no me dicen qué tipo de cuerda es bueno, pues aquí entraría, vendríamos, mediríamos lo que es la rosca
Y como pueden ver, ahí tenemos 7.88. Yo sé que por un poco de experiencia que este va a ser M8. Entonces también va a ser métrico. Y vamos a buscar M8. Yo diría por experiencia, igual les digo por prueba y error, yo diría que es 1.75, pero vamos a probar. No sé, que fuera M8 por 2. Entonces la ponemos de lado como para que lo vean un poco mejor. Y tratamos de que encaje y no encaja ninguno. Vamos a probar otro. Vamos a probar el de 1.75 para no alargar ya tanto el video. Que según yo este es el que debería de ser. Pero no. Vean, este no fue. Entonces, sí es M8, pero puede que sea otro tipo de rosca. O sea, que sea una rosca un poco más fina. Que tal vez no sea. Vamos a probar por 1.25. Ahí está, 1.25. Vamos a ver. Y en efecto, esta es una rosca fina. Vean, esta fue la que le quedó en realidad. Entonces es M8 por 1.25. Bueno, no, de hecho 1.25 es el estándar. Me estaba confundiendo con otro. No sé si es como el común. Entonces no es rosca fina. De hecho, rosca fina es un poco, creo que es M8 por 1. Y como pueden ver, entonces este sería, la rosca de este sería M8 por lo que es 1.25. Y pues bueno amigos, también tendríamos, por ejemplo, tornillos muchísimo más pequeños con roscas muchísimo más finas. Por ejemplo, este tornillito de aquí es un M3 paso 0.5, que si se dan cuenta, las rosquitas, es decir, como les había dicho al principio, la distancia entre hilos es de 0.5. Entonces, este va a embonar ahí. Le digo, aquí a lo mejor la cámara no lo va a lograr visualizar del todo, pero físicamente se siente pues cuando algo embona y cuando algo no. Entonces, en el sistema métrico, entre más pequeño sea el número, es decir, en este caso que tenemos, lo más pequeño que tenemos en este caso es 0.25, si no me equivoco. Bueno, aquí tendría, sí, este de acá, nada más que se estaba escondiendo, aquí está. Ah, acá está, espérenme, que está un poquito metido ese. Justamente es el que se está escondiendo. Aquí está. En este cuenta hilos, nuestro paso más fino tenemos 0.25, es decir, 0.25 hay de distancia, 0.25 milímetros hay de distancia entre roscas, entre hilos, mejor dicho, perdón. Y el paso más grande que tenemos aquí va a ser este de 6, que si pueden ver, hay una distancia entre hilos de 6 milímetros, por eso ya lo vemos muchísimo más grande. Entonces, así podemos corroborar diferentes sistemas, tornillitos, ir checando. La verdad es que al inicio va a ser un poquito de prueba y error si no conocemos del todo pasos de tornillo ni nada de eso. Y pues bueno, también podríamos conocer lo que vendría siendo para machuelos, tal vez cuando los tengamos nuevos. No sé si se logre visualizar aquí del todo, pero aquí normalmente viene el tipo de machuelo que es. Por ejemplo, este viene que es un M6, pero tal vez puede que ya estén desgastados de esta parte y ya no conozcamos del todo el pasto de rosca que son. Entonces ahí es cuando normalmente pues, suelen ser útiles o como por ejemplo para medir este tipo de insertos, tanto para medir la rosca interna como la rosca externa. Y pues bueno, vamos a pasar a lo que vendría siendo el sistema estándar para no alargar tanto el video. Perfecto. Aquí en el sistema estándar tenemos este pequeño tornillo y el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos nuestro vernier, lo vamos a medir. A ver, estaba confundiendo este no es este de acá va a ser, este es el que es estándar. Y si se dan cuenta al momento de medirlo, nos da 6.22.
entonces no se acerca. Si lo metemos en lo que vendría siendo, pulgadas, pues nos da casi los 0.25 para que nos dé un cuarto de pulgada. Si se dan cuenta, está un poquito por abajo, ahí está más o menos. 0.250, es decir, un cuarto de pulgada. Entonces, igual para si el vernier no tienen muy bien el manejo del vernier, también aquí les voy a dejar lo que viene siendo un video. Entonces, tenemos este tornillito que va a ser de un cuarto. Y ahora ocupamos ver cuántos hilitos hay en una pulgada. Y a lo mejor ustedes lo que podrían hacer, si son inexpertos del todo, vamos a ponerlo aquí en pulgadas, ponerle una pulgada en su vernier, ahí la voy a aproximar, ponerlo así y estar contando cada uno de los hilos que tiene y pues ahí al tanteo, ¿no? Pero pues justamente para eso existe lo que es el cuenta hilos. Yo por experiencia sé que este va a ser un tornillo de, aquí está, un cuarto por 20 hilos. Aquí tenemos 19 hilos. Si quieren vamos a probar este, igual con fines demostrativos. 19 hilos, vamos a tratar de que encaje y el proceso para esto es exactamente el mismo. Simplemente que ahora estamos cambiando la distancia entre hilos por la cantidad de hilos que hay en una pulgada. Ahí si se fijan en una parte de inferior me está embonando, pero como les comento, les deben de embonar prácticamente todos, no porque les embonen dos o tres, significa que va a ser ese paso. Si les embonan dos o tres, hay que tratar de buscar lo que vendría siendo otro paso. Vamos a buscar entonces aquí mismo. Aquí tendríamos este que va a ser el indicado. Si se dan cuenta, este trae 20G. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo ahí. Y la verdad es que nos va a embonar perfectamente. Ahí como pueden ver me está embonando perfectamente. Entonces vamos a quedar que va a ser pues un tornillo de un cuarto por 20 hilos. Y de esta manera tan fácil amigos es como podemos utilizar lo que vendría siendo el cuenta hilos. Lo importante primero es checar el diámetro de el tornillo, de la rosca, de la pieza que vayamos a checar, a medir. Y a partir de ahí, pues podemos ver si, por ejemplo, puede ser este un paso de rosca pues normal o milimétrico o estándar a partir del diámetro de lo que es pues sí, la circunferencia de la rosca. Igual eso les va a ir dando, lo van a ir aprendiendo pues un poquito con el tiempo, no se desesperen si a la primera no se les da, pero pues de esa forma tan fácil podemos checar pues para machuelos, tornillería en general. Igual un pequeño tipcito, por ejemplo, que les puedo dar. Aquí tengo un tornillo M6 por 1 y un cuarto por 20 hilos. Y si se dan cuenta a simple vista, el tornillo milimétrico, que es este de mi derecha, tiene los hilos un poquito más cerrados. Y el tornillo estándar, que es de un cuarto por 20 hilos, si se fijan, tiene los hilos un poco más separados. Entonces, ese también es un pequeño tipcito que son tornillos que en cuanto a medidas son un poco similares, porque uno es M6 y el otro es un cuarto, que son 6.35 milímetros. Entonces, son un poco cercanos. Y si se dan cuenta, pues la rosca de el estándar, pues están un poco más separadas que lo que es el milimétrico. Ese también es un pequeño tip que a lo mejor al inicio no lo van a poder observar o percatar del todo, pero como les comento, todo es un poquito pues, de experiencia y de ir viendo, pues, cómo se van acomodando mejor. Igual, pues, lo de medición de vernier y todo eso. Entonces, pues, esto sería todo de mi parte, amigos. Los invito a que se suscriban, a que dejen un comentario si les quedó alguna duda o si quieren
pues, que sea un poquito más específico, no sé si para el sistema métrico o el sistema estándar. Igual les comento, aquí abajo en la descripción les voy a dejar los videos tanto de cómo usar lo que viene siendo el vernier correctamente, para que puedan checar todo esto de cambiar a milímetros o a pulgadas y algunos truquitos con el vernier. Y también les voy a dejar, por ejemplo, cuando queramos hacer una barrenación para macholear a M6 o para macholear a un cuarto, qué broca utilizar de una forma sencilla. Entonces, pues esto va a ser todo de mi parte, amigos. Espero les haya gustado. Y cualquier duda, pues aquí abajo los estaré leyendo. Adiós.